Buenos días, esto es Tiempo con Dios del día 5 de junio y les invito a que reflexionemos en la palabra de Dios. El título de esta reflexión es Los primeros días de la iglesia y se basa en el libro de los Hechos, capítulo 1, de los versículos 12 al 26, que en un momento daremos lectura. Pero antes oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que nos das nuevamente de meditar en tu bendita palabra, que la honra y la gloria sea para ti y que nuestras mentes y corazones estén receptivos para recibir esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura de este pasaje es la siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros y todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, por irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La palabra de Dios. Cuando venimos y reflexionamos en esta porción bíblica, quiero compartir con ustedes tres cosas que yo veo aquí interesantes, y que son tres cosas que cada iglesia debe estar viviendo en el día de hoy. La primera cosa es la obediencia. Aquí vemos a este grupo de discípulos, de gentes, que fueron obedientes al mandato de Jesús. Ellos obedecieron cuando Jesús les dijo: se tienen que quedar en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa. Aquellos hombres y mujeres atendieron a esta invitación del Señor y actuaron en obediencia hacia Él. Ellos se quedaron, dice que fueron a Jerusalén y estuvieron en ese aposento alto. Y qué hermoso es cuando la iglesia constantemente vive en obediencia. Cuando vivimos en obediencia, hay bendición de parte de Dios. Dios bendice a su pueblo. Todo lo contrario es cuando se desobedece, estaremos experimentando las maldiciones que Dios nos muestra ahí en su palabra en Deuteronomio capítulo 28. Es por tanto que la iglesia en el día de hoy debe abocarse a obedecer los mandamientos, los principios que Dios nos dicta en su bendita palabra, para que podamos llevar a cabo el propósito de Dios que ha encargado a cada congregación, a cada iglesia local, a desarrollar
Damos gracias a Dios que como príncipe de paz tenemos el propósito de alcanzar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesucristo. Y esto lo llevaremos a cabo cuando estemos actuando en una constante obediencia para nuestro Señor. Obediencia. Dios pide que le obedezcamos, porque en obediencia hay bendición de parte de nuestro Dios. Otra de las cosas interesantes que yo noto aquí en estos versículos que acabamos de leer es que aquellos hombres estaban en unidad, hombres y mujeres, aún la madre y los hermanos de Jesús. Aquellos 120, dice estos versículos, que estaban unidos, que permanecían unidos. Y qué buena es la unidad en medio de su pueblo. Qué preciosa es la unidad en medio de su iglesia. Cuando hay unidad en la iglesia suceden grandes cosas. Dios puede obrar poderosamente a través de sus hijos y de su iglesia. Pero lamentablemente muchas iglesias en el día de hoy carecen de esto, carecen de la unidad. Dios creó una iglesia unida. Dios formó una iglesia unida. Y nosotros debemos trabajar para mantener esa unidad, para seguir juntos, sabiendo que en medio de la unidad tendremos poder de Dios para realizar la tarea a la que hemos sido llamados. La unidad permitirá que la iglesia avance, para que la iglesia realice los propósitos que Dios tiene para ella. Es importante entonces obedecer, pero es importante también pertenecer unidos. Y la tercera cosa que yo veo en estos versículos es que este grupo de personas estaban obedientes, juntos, pero estaban en oración. Qué importante es la oración. Cuando se da inicio a un proyecto, cuando se da inicio a un trabajo dentro de la obra del Señor, tenemos que venir a Él en oración. Tenemos que venir en oración, clamar, pedir que se haga o que Dios nos muestre su santa y su bendita voluntad. Estos hombres y mujeres dice que estaban en ese lugar, en ese aposento, orando unánimes, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría a Dios para saber proceder en todas aquellas cosas que iban a venir. Era el inicio de la iglesia, eran los primeros días de la iglesia, y este grupo nos da ejemplo de que para iniciar siempre algo hay que orar, hay que poner las cosas en las manos de Dios. No utilicemos la oración como último recurso, sino que utilicemos la oración como nuestra primera prioridad. No utilicemos la oración como algo simplemente vano o superficial. No, hay poder. Dios nos ha dado esta herramienta poderosa para poderla utilizar en cualquier situación. Vemos en estos versículos que ellos pedían sabiduría para poder elegir al sustituto de Judas. Y ellos vinieron unánimes, clamaron a Dios y pidieron su voluntad, reconociendo que era Dios quien conocía los corazones. Y cuando presentaron a estos dos varones, Dios mostró su voluntad para que eligieran a Matías. Hermanos, ¿qué ejemplo nos da Dios a través de este pasaje? Que en todo lo que querramos nosotros decidir, tenemos primero que pasarlo por el filtro de la oración. Tenemos que venir a Dios en oración, clamar y pedir para que Él nos dé sabiduría y entendimiento. Eran los primeros días de la iglesia primitiva, pero vemos en ellos obediencia, unidad y un fervor por la oración. Que esto sea una realidad en nuestras iglesias hoy en día, pero también en nuestras propias vidas, porque Dios está demandando de ti y de mí obediencia, y está demandando que nosotros luchemos por mantenernos unidos dentro del cuerpo de Cristo, que pongamos todo lo que está de nuestra parte, para que no surjan divisiones y esto provoque un estancamiento en la obra y no haya bendición. Pero también que establezcamos en cada iglesia una plataforma sólida
de oración, donde a partir de ahí se lancen todos los proyectos con la ayuda y la dirección de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pidámosle a Dios sabiduría para saber proceder en estos tiempos difíciles, de acuerdo a lo que nos dicta la bendita y poderosa palabra de Dios. Y veremos grandes prodigios, grandes milagros desarrollarse por el poder de Dios en medio de su pueblo y a través de su pueblo. Hermanos, le damos gracias a Dios por estos versículos de esta porción bíblica y que esto nos lleve al cumplimiento de sus propósitos en cada iglesia, pero en tu vida y en mi vida también. Ánimo, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y nos utilice en este tiempo y en esta generación para grandes cosas. Amén. Oremos. Padre, cuántas gracias te doy por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Que esta palabra siga siendo eco, que esta palabra se cumpla en nuestra vida y en nuestro corazón, y que esta palabra la podamos vivir en cada iglesia. Los tiempos son difíciles, sí, pero tenemos a un Dios todopoderoso que nos anima, que nos motiva y que nos da todo para poder realizar la tarea. Que esto sea una realidad en cada iglesia y en cada cristiano, en cada hijo tuyo, Dios. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, obediencia, unidad y oración. Que Dios les bendiga y saludos en este día. Bendiciones.